Shalom, bienvenidos a este segundo episodio de Moshe Alágico. Hoy estaremos hablando un poco acerca del proceso histórico que dio origen a la halajá. Bienvenidos. Cuando hablamos del proceso histórico de la halajá tenemos dos visiones. Una, la visión tradicional, que es la visión que impera en el judaísmo rabínico, y la otra, que sería una visión un poco más histórica. Dentro de la visión tradicional, es decir, la que impera en el judaísmo rabínico, encontramos un principal origen o un texto que cita al respecto esta transmisión. Dice el Pirkei Avot, este primer tratado o este tratado de la Mishnah, en el primer capítulo, primera Mishnah dice: Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torah del Sinaí. Umsarali Yoshua, y se la transmitió a Yehoshua. Yoshua Liskenim, y Yehoshua se la transmitió a los ancianos. Uskenim Limbiim, y los ancianos a los profetas. Umbiim Mesaru Aleanshei Kenese Hagdola, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Entonces, dentro de la postura rabínica clásica, encontramos entonces que esta es como la primera fuente en donde se habla acerca de cómo fue esa transmisión de la halajá, de la tradición oral. Siendo entonces los rabinos del primer siglo de la era común los receptores de esta cadena de transmisión irrompible, porque así es como se cita, es decir, ellos reciben esta tradición y la compilan en el siglo primero en lo que conocemos como Mishnah, que de hecho, como lo acabamos de leer, el Pirkei Avot hace parte de la Mishnah, es un tratado de la Mishnah, y esto entonces se convierte en la base para que posteriormente en el Talmud, en la Gemara, se discuta acerca de esta transmisión, de cómo entonces aplicamos ciertas cosas y cómo las vivimos y las logramos hacer. La otra visión es una visión un poco más histórica, es una visión que tiene visos de estudiarlo desde un punto de vista más allá de literal o literario, desde un punto de vista histórico. Y se han encontrado entonces fragmentos o textos incluso en la época previa al periodo de los macabeos, en donde ya existían códigos halágicos, donde ya existían regulaciones en ciertas cuestiones. Siendo un claro ejemplo de ello, un texto muy conocido que se llama The Aramaic Levi Document, el documento arameo Leví, en donde existían ya regulaciones específicas en cuanto a temas de sacrificios, de pureza, etcétera, y regulaciones al respecto. También entonces tenemos posteriormente en este análisis las discusiones interpretativas entre los fariseos y los saduceos, en los cuales cada uno tenía una postura y una visión distinta de cómo interpretar el texto de la Torá para de ahí extraer las cuestiones halágicas. También tenemos una visión dentro de los rollos del Mar Muerto, que también tenían otra postura, otra visión diferente, distinta a las ya mencionadas, en donde también ellos tenían diferentes formas de purificación, etcétera, y de cómo vivir ellos en una sociedad, y eso pues lo encontramos registrado en los rollos de estos grupos que vivían apartados, los esenios, se asentaron en la región cercana al Mar Muerto, específicamente en las cuevas de Qumran. También tenemos otros registros de una halajá común, es decir, algo que aunque no haya sido, digamos que estipulado o establecido, ya existía un proceso en donde se desarrollaban las cosas de una manera similar. De hecho, fuentes como en el Nuevo Testamento, en donde se expresan que los judíos de la época ya usaban tefilín, ya tenían este sistema o esta forma de cumplir una mitzvah de una manera particular, y esto estaba ampliamente extendido en la época del Segundo Templo, en donde en diferentes fuentes, como lo son los rollos de las cuevas de Qumran
Josefo, el Nuevo Testamento y fuentes también de origen rabínico, línea farisea, ya existían estas formas comunes referente a cómo hacer Shabbat, todas las cuestiones de los animales que son puros, que se pueden comer, cómo se deben sacrificar, etc. Y de hecho en los registros que se encuentran en las cuevas de Qumran nos podemos dar cuenta que también usaban tefilim y que no discrepaban de los tefilim que se usaban, por ejemplo, en la región de Judea. También tenemos y podemos hablar de la influencia helénica en el judaísmo, siendo la figura más representativa Filón de Alejandría, el cual también tenía diferentes posturas en cuanto a la Mishnah y el Talmud, aunque en algunas otras habían, digamos, como puntos de acuerdo. Esta entonces es la visión histórica y tradicional del proceso y desarrollo de la halajá y cómo se finalizó en lo que hoy tenemos como halajá. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Moshe Halájico. Nos vemos en un próximo video donde estaremos discutiendo y hablando al respecto de cómo este tema es relevante para nosotros como mesiánicos.